Vamos a hablar de los libros de texto gratuitos que tanta polémica han provocado en el país. Está con nosotros el investigador del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, Max Aldana. Muchas gracias, Max. Gracias por estar aquí. por la invitación. Y Gracias. también está con nosotros Eder Guevara, que él es militante de Morena. Hola, sí. Correcto, bienvenido. Bienvenido. Gracias. Esperamos al diputado Jorge Triana. No ha llegado. No, Ojalá. ¿está por llegar? Parece que todavía no. No, no llega. Me dijeron que no venía. Entonces, hace 2 semanas o más tiempo se les corrió la invitación. Jorge Triana había confirmado y hoy, hace rato, pues avisa que no llegará. En fin, libros de texto gratuitos son buenos, no están bien hechos, se cumplió con el procedimiento. ¿Por qué han causado tanta polémica? Se deben de retener y se deben reestudiar y rehacer. Bueno, yo quisiera decir primero que el verdadero problema no está en los libros de texto. Creo que eso se ha malentendido y hasta cierto punto malinformado. Los libros de texto son una herramienta para cumplir con un plan de estudios. Y creo que las preocupaciones, al menos en el sector académico, los especialistas educativos, lo que les importa más es las deficiencias que están observándose en el plan de estudios y en las técnicas para implementar ese plan de estudios, en la metodología. Los libros de texto, como cualquier libro, tienen errores que se pueden corregir, se pueden revisar, pero la verdadera preocupación no está alrededor de los libros de texto, al menos no dentro del ámbito pedagógico, sino ellos están viendo fallas estructurales. Los libros de texto, me gustaría poner esta analogía, son como una herramienta, como un martillo que tú te compras para construir tu casa. Pero entonces lo que están viendo es que el diseño de la casa estructuralmente puede tener errores. Mira, si no pones una columna aquí se te va a caer el techo, no le dejaste ventanas, la puerta la dejaste enorme. Pero después está la metodología para construir esa casa, que no puedes empezar a construirla desde el techo, ya lo sabemos, tienes que empezar por los cimientos, las paredes del primer piso, luego las del segundo piso y así. Entonces, las preocupaciones no son tanto los libros de texto, sino el modelo educativo y al no haber sido preparados los maestros en este nuevo modelo educativo, que es completamente radical, parte de un paradigma completamente distinto. Al paradigma anterior, pues era dividir en materias español, física, matemáticas, etcétera. Ahora no. Ahora se trata de aprender con base en problemas. El conocimiento que vamos a adquirir va a ser con base en problemas y está dividido en problemas de aula, problemas de escuela y problemas de comunidad. Son esos 3 niveles de los problemas a los que se van a enfrentar los niños. ¿Más práctico allá sería? Es que no necesariamente es más experimental. Aquí de lo que se trata es, si yo tengo un problema de mi comunidad y para ese problema tengo que aprender matemáticas y tengo que aprender química, aprendo lo que se necesita, ¿no? Eso suena muy bien, creo que es un enfoque muy interesante, pero es un cambio de paradigma completamente, por un lado. Por otro lado, se han dejado materias de lado que no se pueden aprender bajo ese paradigma. Hay ciertas cosas en la ciencia que simplemente no se pueden aprender así, como matemáticas, Claro. por ejemplo. Matemáticas es un pensamiento formal, lógico, deductivo, que ha costado muchísimos años construir y que no lo vas a estar aprendiendo por medio de problemas. Además, también es una visión un tanto utilitaria. Solamente voy a aprender el conocimiento que necesito para resolver problemas. Cuando en ciencia, por ejemplo, cuando se inventa el transistor, no estaban pensando en inventar un transistor. Estaban jugando, estaban estudiando otras cosas. No estaban resolviendo ningún problema de comunidad, ni de escuela, ni de nada. Estaban jugando los científicos en su laboratorio, ¿no? John Bardeen
Él fue el que inventa el transistor y a partir de ahí se derivan los teléfonos celulares, las televisiones, avanza la tecnología muchísimo. La cantidad de matemáticas y de ciencia que tiene un teléfono celular es abrumadora. Y mucha de esa ciencia no se aprendió o no se generó por estar resolviendo un problema específico. Es decir, sí cambia totalmente la estructura de la escuela mexicana. Cambia la estructura, completamente el paradigma. Es muy pedagógica y también pues esta parte del enfoque social, ¿no? ¿Cómo se modificaría o afectaría esto? Bueno, este es otro punto, que el enfoque social trata de... bueno, está basado en lo que se llaman las epistemologías del sur. Es la corriente que está detrás de este nuevo enfoque de los libros de texto, que es rescatar todo el conocimiento de los oprimidos, que también tienen conocimiento porque dicen que pues, los conquistadores, los colonialistas son los que han impuesto el conocimiento que tradicionalmente se ha enseñado en las escuelas, pero ahora están las epistemologías del sur que tratan de rescatar todo el conocimiento de los oprimidos, de los pueblos indígenas, de los que no han tenido voz. Y todo ese conocimiento es muy valioso y lo quieren poner en los libros de texto. Y esta es una parte ideológica importante que viene en los libros de texto, que es rescatar todos los saberes, usos y costumbres, o no todos, pero sí muchos, de lo que históricamente han sido los oprimidos. Okay. Y el nuevo conocimiento, bueno, el conocimiento tradicional, como viene de Europa, de Occidente, pues es conocimiento opresor, en fin. Esas son, digamos, en la parte social es lo que está ocurriendo con este nuevo enfoque. Lo que es muy preocupante, además, es que venimos saliendo de una pandemia donde las escuelas estuvieron 2 años cerradas. Tenemos un rezago educativo por esos 2 años. Claro. Y qué valientes somos los mexicanos que no, después de este rezago educativo nos ponemos a hacer una reforma energética. Una reforma educativa, perdón. Nadie lo está haciendo en el mundo. ¿No era el momento de hacerlo? Es que no. Y además, muchos consideran que no era el momento. Los maestros, para una reforma educativa tan grande, consideramos que se necesitaba por lo menos 1 año de preparación. Alejandro, hiciste una pregunta que a mí me parece muy adecuada. Planteaste que si estos libros se iban a rehacer. Y sí, todo el tiempo se van a estar rehaciendo. Los libros de texto son perfectibles porque, como bien dice Max, son una herramienta. ¿Y qué es lo interesante de este proceso que estamos viviendo? Primero, ¿cómo se llegó? ¿Cuántos años han pasado para llegar hasta este punto en el que ya se están repartiendo libros de texto con una metodología que es completamente distinta a la que teníamos hasta antes de la llegada de la Cuarta Transformación al país? Primero, fue necesario tirar la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, que fue una reforma privatizadora, pero más allá de todo el enfoque neoliberal que tenía esa reforma, en la vía de los hechos paralizó la educación en México y paralizó en muy buena medida políticamente al país. Entonces había que tirar esa reforma y había que comenzar un proceso de diálogo y de construcción muy amplio con sectores de la sociedad, pero sobre todo poniendo en el centro al magisterio, que es el especialista en todo este procedimiento. ¿Qué es lo interesante de la propuesta del modelo educativo? Coincido con Max, insisto en que los libros de texto solo son el símbolo en este momento, pero son la punta del iceberg. En el fondo, el debate es sobre el modelo educativo. ¿Y qué es lo interesante de este modelo? Bueno, primero, que esta forma de enseñanza por proyectos, por problemas, como ahorita nos explicaba Max, es un modelo que se ha venido desarrollando desde hace más de 100 años. Y es tan eficaz que ese modelo de escuelas activas en México se utiliza desde hace décadas en las escuelas privadas. En todas las escuelas privadas utilizan estos métodos de proyectos. Mientras que en las escuelas públicas todo el tiempo ha sido una educación seccionada por materias. ¿Por qué? Porque en las escuelas públicas nos querían destinar a las mayorías a aprender a memorizar.
Mientras que en el proceso cognitivo del modelo de escuelas activas se aprende a adquirir conocimientos, se aprende a aprender. Y eso es lo que se está intentando en la implementación, y coincido con Max, se va a encontrar un montón de necesidades nuevas, incluso puede ser que muchos errores y muchas carencias de estos libros de texto que van más allá de la ortografía y estas cosas que de Que pronto... no es menor, ¿eh? No es menor, pero tampoco No es menor, sí, pero no no es han menor. demostrado nada No es significativo. menor Pero a tener ver, mala estamos ortografía. hablando, no han demostrado errores significativos, masivos en estos libros de texto, porque además, insisto, se construyeron por 5 años ya, casi 5 años, 4 años, con más de 2,000 profesores que de manera activa participaron de todo el país. Más del 10% son profesores de escuelas normales rurales. Hubo foros con especialistas, investigadores, hubo un proceso de diálogo muy profundo con comunidades afromexicanas, etcétera. Y sí, por supuesto, se está planteando que haya una construcción de conocimiento por proyectos, y también se están abatiendo una serie de rezagos que se habían dejado. A ver, insisto, A ver, Eder. el debate aquí es entre dos modelos. ¿Cuál están defendiendo? A ver, Eder, El anterior, en Nadie donde está estábamos. defendiendo nada, ¿eh? No, Nadie yo no está estoy diciendo de defendiendo ustedes, nada. yo estoy diciendo, A ver, si hay pero un sector que permíteme se está preguntarte oponiendo. algo. Max, atinadamente, creo que coincides, dices, los libros de texto son una herramienta, y lo de fondo importante son los planes de estudio. El modelo educativo, claro. Bueno, y luego dices, se tardaron, o durante 5 años estuvieron diseñando este modelo o libros. Todo, la reforma educativa, el modelo, los libros, Ok, los y planes. participaron en foros especialistas, maestros, etcétera. Bueno, ¿por qué escondieron todo? Ya explicó la maestra ¿Por qué Leticia. lo escondieron? Ya ¿Por qué no podemos nosotros conocer qué hubo, qué se hizo en esos 5 años? Ahí hay una para verdad a llegar medias. hasta donde estamos? Sí se reservó la información por 5 años para poder salvaguardar información personal. Es lo que explicó la maestra Leticia Ramírez, secretaria de Educación Pública, hace 3 días. Salvaguardar datos personales, por eso la reservaron, pero en este momento ya toda la información es pública. ¿Qué significa ya todo, reservar datos Sí, es personales? que en los foros participaron infancias, participaron padres de familia, entonces para que no hubiera ningún problema en ese sentido, sea, ¿para que no les se brindaron, para que por protección de Para que no datos se personales, conociera tu nombre. los nombres, datos personales de quienes participaron, y que si se conocen, que estén autorizados, que se puedan publicar, pero en este momento toda la información es pública. Están todos los foros en las páginas de la SEP, están todas las conversaciones, No se ha todo es informado, público, y no se ha informado. Ok, a ver, No se ha demostrado. Hay algo que me llama la atención, que tiene que ver con lo que estaban planteando, el tema de la solución de problemas más allá de la memorización o la disección por materias de la educación. ¿A qué necesidad corresponde? Porque yo debo decirlo, muchas veces nos quejamos de que vamos a la escuela y aprendemos cosas que no nos sirven para nada en la vida, pero ¿cómo se decidió eso y de qué manera? Si ya, bueno, yo ya revisé algunos de los libros, me llama la atención que hay temas como feminismos, etcétera, que me parece que no se tocaban antes. Bueno, qué bueno que lo mencionas. Es bien difícil saber cuando aprendes algo si te va a servir o no te va a servir y para qué en un futuro. Y efectivamente, mucha gente aprende cosas que en ese momento pues, no necesariamente tienen una utilidad, pero posteriormente sí. Y eso pasa mucho con la educación. Estos dos modelos educativos, como él dice, Eder, no son nuevos. O sea, ya tienen muchos años, son dos paradigmas distintos y en México tenemos grupos que están aportando esto de las epistemologías del sur y aprendizaje por contingencia desde hace muchos años. ¿Y por qué hemos tenido tantas reformas educativas en tan poco tiempo? Tuvimos la de 2011, no se acababa de implantar la del 2011, cuando ya tenemos la del 2017, no se acababa de implantar esa, cuando ya tenemos la del 2020. ¿Por qué? Estabilidad. Porque estos dos enfoques no se han puesto de acuerdo en muchos años. tengo que hacer una pausa. ¿No? ¿Por qué no conciliar? ¿Por qué no llegar a un modelo que sea, cual sea, que sea el que mejor funcione? Ya sea uno, ya sea el otro, o sea uno nuevo. Pero ¿por qué no pensar en el bien de la niñez mexicana? Tengo que hacer una pausa.
y regresamos. Estamos hablando de los libros de texto y el modelo educativo en esta mañana. Regresamos. Bueno, continuamos en esta mañana hablando de los libros de texto y hubieran escuchado lo que se dijo durante el corte porque se puso bueno. Yo preguntaba, ¿por ¿No lo grabaron? ¿Por qué no buscar una conciliación entre estos dos modelos, o 3 modelos, o 5 modelos, o los que existan, y rescatar lo mejor de cada uno para crear el mejor posible de acuerdo a México, a sus circunstancias y a la relación de México con el resto del mundo? Porque no somos una isla y no sé si la educación, este modelo, está siendo, digamos, enfocado solo a la circunstancia de México sin ver más allá. Insisto, repito, no lo sé, pero ¿por qué no conciliar los modelos que sean, los que existan, para lograr uno? Sí, yo quiero partir otra vez de más atrás. La reforma educativa de Enrique Peña Nieto no solamente no se consensuó, se asesinaron profesores para imponerla, se despidieron a profesores estás hablando otra vez de para política, imponerla. Pues sí, hacia allá vamos. Déjame terminar la idea. Estamos ¿Hacia dónde hablando voy? del modelo ¿Hacia dónde voy? educativo que no tiene Decían, que ser politizado. es que estamos hablando de una reforma educativa que siempre se politiza. Cuando hablando la de Unión de modelos Padres de educativos Familia nació en la década de los 40 para oponerse a los libros de texto. Por eso no nos podemos poner de acuerdo, Por eso, porque es ellos que no esto se es sientan a político. dialogar. ¿Quiénes son los que Ellos se no oponen? se sientan a dialogar. Llevamos 4 años de diálogos con el sector Se lleva más, magisterial, se lleva con- ¿Y más. por qué porque los el modelo esconde? educativo Déjenlo hablar, se- ¿no? El diálogo no Déjenlo se hablar. cierra, va a continuar. No, ¿por qué los esconde? Desde que el presidente López Obrador llegó a... No es cierto, desde antes, desde que la mayoría legislativa fue la de Morena, el 1 de septiembre del 2018, se abrieron mesas de diálogo con el sector magisterial y comenzó el proceso que hoy se traduce en esto. Decían hace ratito, no es el mejor momento porque venimos saliendo de la pandemia y en ningún lado del mundo están haciendo cambios tan profundos como estos. ¿En qué lugar del mundo, por ejemplo, podemos decir que ya se superaron las situaciones de la pandemia en deserción escolar y en condiciones de pobreza? En México ya. ¿En qué otros países del mundo se ha superado? deserción En escolar y en 2020, del 2020 ¿En al deserción escolar y en qué? Y superación de la pobreza. La gente que pasó a la pobreza en 2020 a 2021, ahorita ya pero eso- salieron. es que eso no tiene- estás hablando de 2020, política, en 2020 y estoy la hablando de plática no es de política. En el abandono educativo. Vamos Eder, a hablar la de deserción mesa no escolar. es de política. Estoy hablando de deserción escolar. El Estamos hablando abandono, del modelo educativo. el abandono educativo. Y viniste a hablar de educación política, Eder. medio superior en 2020-2021, la pandemia. A ver, fue vamos a del ver los 11.6%. errores publicados Déjame en los terminar libros la de idea, texto. Alejandro. Sistema solar. Tú eres el anfitrión. Vamos Deja a que hablar terminemos la de idea. los errores Deja que publicados en terminemos los la idea. libros de texto. Aquí está. A ver. Sistema solar. Esa es una, ¿Qué tenemos ahí, esa es una Max? infografía y ya se aclaró. eso. Deja hablar, Es Max. una infografía. Deja hablar, Max. Esa es una infografía. Él es Max. Digo, Es perdón, una Eder, infografía. deja hablar, Eder. Vamos No a ver sean lo que está farsantes. en Bueno, pantalla. no cambien la información. El Ya hecho se de que aclaró. sea una infografía no Ya le se da aclaró. derecho Ya se a que aclaró esté eso. toda mal. Ya se aclaró. Esa infografía está mal de Sí, muchas ya se aclaró, formas es parte de una distintas. actividad. Deja hablar, Eder, ya hablaste. No me dejaste hablar. Bueno, dale, no me deja dejaste hablar. terminar la idea. Venga, Max. Está mal y ahí se refleja no solamente es una errata, son errores profundos de conocimiento. Los porcentajes en las gráficas no suman 100, en las gráficas de barras. Se supone que muestran las abundancias de los elementos en el sistema solar. Esos porcentajes no sé cómo se calcularon, si los sumas no es 100. Eso no es un error tipográfico. La posición de los planetas ponen a la Tierra en la misma órbita que Júpiter, que Saturno. Marte lo ponen más cerca que la Tierra del Sol. Está todo mal en esa... Y no es un error de dedo. Y además, el que sea una infografía no le da derecho a estar mal. Porque se puede hacer una infografía bien ilustrada, que solamente de verla te des una idea de cómo está estructurada la materia en el sistema solar. Pero muy probablemente, y aquí es donde vuelvo a repetir, como el orden de los planetas no te va a ayudar a resolver ningún problema de tu comunidad, pues qué importa, ¿no? Se pone como sea. Ese es un ejemplo, pero hay muchos así, que no son nada más errores de dedo, errores tipográficos, son errores conceptuales profundos. Cuando los niños aprenden mal,
Después corregir ese conocimiento es todavía más difícil que haberlo enseñado bien desde el principio, ¿no? La definición de lo que es un gas o lo que es un fluido está mal. Se da en quinto año. Dice, un fluido es una sustancia, las moléculas, cuyas moléculas pueden fluir de un lado al otro libremente. Claro. Los chococrispis Pero también, ¿no? que la controversia entonces, no- pero otra vez, el problema no son los libros de texto, esa es la herramienta y esa se puede corregir, es el modelo educativo. Tenemos dos paradigmas de modelo educativo. ¿Qué hay de esto, ¿no? por ejemplo? En este ejemplo de la lectura de... Bueno, pues que el sí lo pone en una barra más arriba, ¿no? Es do, re, mi, fa, sol, la, Pero Así no está. solamente esto, a ver, también parte de la controversia con los padres de familia tenía que ver con las imágenes y dibujos. Permíteme. Sí. Pongan otra vez esa gráfica. la de la música. Y todos sabemos que las notas musicales son do, re, mi, fa, sol, la, si. Y ahí dice ti. Sí. O sea, no solamente está más arriba de donde debería estar, sino tiene otro Sí, nombre. Tiene otro nombre. Entonces, pero esa es la de abajo. Esa es la que, o sea, la que está como el la de ejemplo arriba. correcto también está incorrecto. Sí, la de arriba, es la de arriba. La que viene la de en arriba el- está incorrecta. Sí, la de arriba es la del libro de la Y la de abajo está... Es la referencia, pero es la referencia de la posición de ok. las notas. Ok. Entonces, pero otra vez, yo creo que hay que hacer un verdadero esfuerzo para educar, porque no es cierto que hay un consenso. No es cierto eso. Yo, a través de las Olimpiadas de Matemáticas, con colaboradores que se dedican a entrenar muchachos para las Olimpiadas, y no solamente muchachos, profesores también, de primaria, los mismos profesores con los que hablamos, con los que trabajamos, no están de acuerdo, ¿no? Entonces, y hay que reconocer que no están de acuerdo, porque mientras no reconozcamos las diferencias, nunca las vamos a poder enmendar. Ahí que estamos viendo. Y la educación es el himno nacional, Ajá. la gráfica me parece que es la gráfica Sí, del sí, es el himno himno nacional. nacional. Y está mal otra vez. ¿En qué está mal ahí? La última nota, otra vez, está fuera de escala. Ok. ¿No? O sea, en está alterado el himno está nacional, ¿eh? alterado el himno nacional. Ok. Y hay gente que está tratando de demandar porque es un delito alterar el himno nacional. Uno lo quiere entender como que bueno, fue un error. No es que realmente lo estén queriendo demandar, pero en fin. Entonces, que realmente lo quieran alterar. sí, Sí. que realmente... Hay que reconocer que hay diferencias para poder subsanarlas, porque si cada quien llega a defender su punto como invaluable, pues no se va a poder llegar a ningún lado. Y otra cosa que es muy importante es la educación no puede politizarse, no tiene nada La que ver. educación es política. sí. La educación, en tu punto de vista, en el punto de vista Acabas de de hablar de las matemáticas. epistemologías Bueno, del sur. ese es el modelo que ustedes quieren imponer. Bueno, se Yo tengo opone una duda, esa pero epistemología yo tengo a una un duda. modelo Y- político que es distinto. Si el tema es académico, si el tema es, Sí. como dicen, el plan de estudios y no los libros de texto, ¿por qué el ejemplo para denostar este plan educativo sigue recayendo en los libros de texto? Incluso lo hemos visto en redes sociales a través de mentiras. O sea, hace unos días estaban compartiendo una imagen de un libro de Linnea diciendo que era un libro de la SEP en el que se hablaba de diversidad sexual, ¿no? En el que se hablaba de las comunidades trans y estaban pegando el grito en el cielo, que cómo se le enseñaba eso a los hijos. Esa es mi gran duda. Si lo que supone ocuparnos a todos es lo académico y el plan de estudios, ¿por qué nos vamos a los typos y a los errores que no son menores, pero a los libros de texto otra vez? O sea, es como regresar. Nadie ha desmenuzado el plan de estudio como tal y demostrado que el plan de estudio esté mal. Porque están ocultos. Exacto. Otra Pero ya vez, están visibles, regresamos, están los PDFs en regresamos, internet. sí, están Están los visibles. PDFs. Pero, por ejemplo, regresamos a los libros de texto porque es la parte más visible, ¿no? Sí. Lo que está ahí. Pero, repito, esa es la herramienta. Claro que es importante que tu herramienta funcione bien, que esté bien hecha, porque trabajar con una herramienta que ya de por sí tiene defectos cuesta todo más A ver, trabajo de hacer. si la herramienta tiene problemas, defectos, errores, ¿es porque el plan de estudios está mal? No necesariamente, hay typos, hay cosas así.
hay descuidos. No, el plan de estudios, hay cosas que a mí me parecen muy buenas, muy rescatables del plan de estudios, como esto de ir aprendiendo por problemas. El problema es que no todo el conocimiento se puede adquirir de esa manera. Hay cierto conocimiento que bases, sí, sí. hay cierto conocimiento que no. Y esto ya existía, además. No es cierto esto de que todos íbamos a memorizar a las escuelas públicas. Yo fui a una escuela pública, soy producto totalmente de escuelas públicas. ¿De qué año? Te estoy hablando de la primaria en los 70s. Ajá, es que después vino la reforma con Salinas de Gortari cuando comenzó la descomposición y ahí están los resultados, ahí están los exámenes que nos hicieron a nuestras generaciones de adquisición de conocimientos, de capacidad de comprensión lectora, de capacidad de adquirir conocimiento, las herramientas que teníamos y con resultados, con datos duros, siempre salimos reprobados con la reforma, desde las reformas que llevaron a cabo en el Salinato hasta que la reforma de Enrique Peña Nieto, siempre salimos reprobados. Entonces, no es lo mismo el modelo educativo de la escuela pública en el que por suerte tú tuviste la educación al que tuvimos después. Me parece ¿Cómo cambia el modelo educativo? ¿Cómo cambia lo fundamental de los 70s? Yo coincido pero a ver, algo. otra vez estás politizando. Otra vez me está... Pues otra es vez que estás es político. politizando. Esto No, es no, político. Vamos, hablemos del modelo educativo. Hablemos de soluciones. Hablamos Quiero del que modelo hables del educativo. modelo educativo, Vamos pero a hablar desde el del punto cómo de era vista antes y cómo académico. es. Vamos a hablar del modelo. No desde el vamos punto a de hablar, vista político. vamos a hablar del modelo A ver. educativo. Pues, Venga. defiendo mi opinión, por supuesto. Venga. Hablemos del modelo educativo, insisto, cuando se aprende por proyectos, cuando se genera un proceso de conocimiento colectivo, suceden dos cosas. El conocimiento colectivo no solamente es para el alumnado, también los maestros y maestras de las escuelas se están preparando permanentemente, siempre lo han hecho, para poder llevar a cabo este proceso de manera más adecuada. ¿Qué se pretende? Que esas herramientas que antes estaban exclusivas para las escuelas privadas, para adquirir conocimiento, las puedan tener todos los estudiantes de todas las escuelas de todo el país. Decías, ¿por qué no se ha generado consenso? Coincido en que tiene que haber mesas de diálogo permanente con todos los sectores de la sociedad. Coincido además con que estos ejercicios que hizo la SEP de estar exponiendo ahora desde la conferencia en Palacio Nacional, antes a través de los foros, tiene que ser permanente. Este modelo es perfectible y por supuesto que hay que aspirar a que tengamos cada vez mejor educación. Creo que en eso podemos estar de acuerdo todas y todos. Pero en estos momentos, cuando hablamos de que se está politizando, de que no se está consensando, ¿de quiénes estamos hablando? Por ejemplo, un dato duro que no sucedía en las últimas administraciones, en los últimos sexenios, no ha habido una sola interrupción significativa de labores en ninguna escuela del país desde hace 5 años. Y eso habla de un proceso de consensos y de acuerdos con todos los sectores magisteriales, lo cual es complicadito. ¿Quiénes se están oponiendo en este momento a tal grado de que ya metieron sus amparos y ya están impidiendo en Coahuila y en Chihuahua que se repartan los libros de texto? Los gobernadores, porque fue una decisión, ahí sí, de la gobernadora de Chihuahua, del gobernador de Coahuila, que tomaron la decisión de ampararse para que no se repartan. ¿Qué ponen como alternativa? Nada. Están diciendo que los padres de familia donen sus libros ya usados y fracasó esa campaña porque no tiene ninguna otra alternativa. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Efectivamente, seguir explicando, seguir poniendo en contexto esto que ustedes siguen presentando como errores. Yo invitaría a la audiencia a que escuchen a la secretaria de Educación Pública y que, porque ahí se están esclareciendo muchas de las mentiras que aquí se han repetido y en el fondo lo que se está planteando es cambiemos la manera en la que se entiende el mundo y qué es lo que se está visibilizando en los libros de texto que genera mucha controversia y me parece que es muy bueno que genere controversia. Por ejemplo, el tema antirracista o el tema de las familias diversas que ya puse en contexto hace un ratito. La sexualidad Hemos también. hablado un montón en México de cómo la violencia se recrudece cada vez más. En el mundo occidental, la violencia en las escuelas primarias es cada vez más evidente y más fuerte. El famoso bullying es un fenómeno que ha costado muchas vidas entre las infancias en Estados Unidos y en México. ¿Cómo contrarrestas eso? Con política pública, atendiendo carencias en el entorno familiar y con educación. ¿Qué mejor manera
de combatir el bullying racista, clasista, sexista, que visibilizando en los libros de texto que hay un México plural, diverso, que en donde se habla de distintas maneras el español, en donde hay muchos grupos originarios y todos son igual de legítimos, igual de válidos, igual de necesarios, que efectivamente hay familias diversas, no solamente por el tema de las lesbomaternidades o familias homoparentales, sino que también hay familias diversas, porque así es de diverso la realidad nacional, y eso, ese conocimiento se está construyendo de manera colectiva a través de los libros de texto. Permíteme, no es un monólogo. Te estoy escuchando, bueno, adelante. Déjame decirte algo. ¿Llevas 2 minutos o más hablando? ¿Has hablado de asuntos sociales importantes? Sin duda. Es que todo eso es parte no del modelo. Déjame hablar, Eso es parte del déjame modelo. hablar. Eso es parte del No modelo. has hablado de academia ni de pedagogía. Y has dicho que aquí se están diciendo mentiras. Sí, claro. Y estas no son mentiras. Estos errores de los libros de texto Tú son dijiste errores. que está reservada la información y eso Están es falso. publicados los Eso es errores. falso. Y no has Llevas hablado en 2 2 veces que lo minutos y dices. tantos que llevas, no has hablado de Te pedagogía. estoy hablando ni de la academia. construcción de No, conocimiento. pero estamos por medio hablando de de proyectos. los Eso planes de estudio. Eso es Eder. pedagogía. Estamos hablando Eso no de es política. pedagogía. Pero no estamos hablando de política. Pero esto es pedagogía, la No construcción de estamos hablando de conocimiento política, es estamos hablando pedagogía. de y hay un pedagogía contexto político y en el de que se plan dan de esos libros. estudio. Por eso estamos aquí, Entonces, porque hay un contexto ¿por qué político. no hablar de academia, de pedagogía? Eso es El pedagogía. presidente López Obrador tiene razón en una cosa que dijo recientemente. Dijo, cuando presentaron los amparos los gobernadores, dijo, este no es un asunto jurídico, es un asunto político. Claro. ¿Lo dijo o no lo dijo? Claro. Ok, tiene razón. No debe ser un asunto jurídico y tampoco debe ser un asunto político. Pues no debería, pero debe ser un asunto meramente académico. Y él, como presidente de México, y la secretaria de Educación Pública, y toda la secretaria de Educación Pública deberían estar concentrados en que este sea un asunto académico, pedagógico. Sí. ¿Y en qué no momento político. las reformas políticas han sido? Bueno, a ver, se nos está yendo el tiempo y no estamos llegando a ningún lado. Quisiera poner un ejemplo de lo que debería de ser la discusión pedagógica. Hay algunas actividades, estas para aprendizaje por proyectos, que no corresponden al nivel motriz de los niños. Sí, como todo. Sí. ¿No? De hecho, se les ¿Qué es pide el que nivel hagan motriz de los niños? la habilidad motriz, las capacidades motrices Físicas, que tengan moverte. para mover, el control fino que Ok, tienen de sus ok. Recortar, movimientos. dibujar, todo el hacer. En los libros de primer año se les pide que hagan una maqueta de su comunidad y de hecho las manos que vienen en la foto del libro son de adulto, no son de niño. Y esto los especialistas en pedagogía, en desarrollo infantil, que ahí es donde se tiene que dar la discusión, no si Salinas, no si Peña Nieto, ahí, a ver, ¿es adecuado dentro de este modelo educativo que están planteando poner estas actividades a niños cuyo nivel motriz, cuya habilidad motriz no corresponde con la habilidad? Porque entonces lo que va a pasar es que el niño se va a quedar como un espectador de un adulto que está llevando a cabo esa actividad. Y de un adulto ya desarrolló esas habilidades. Claro, Seguramente. Sí, ya puede cortar, puede dibujar, ¿no? Este es el nivel de discusión que se está dando entre los pedagogos, ¿no? Y se están analizando estas cosas. Y esas son las fallas estructurales que se empezaron a ver. No tanto en el libro de texto, sino estas fallas estructurales que se ven en el diseño. Y uno dice, a ver, espérate, es que hay muchas actividades que no corresponden con la edad de los niños. Habrá gente que le guste o que no le guste que sus hijos aprendan sobre diversidad, sobre... Eso, hay un sesgo ideológico que está presente, pero no es la parte pedagógica esa la que está preocupando a los pedagogos. Son estas otras cosas. Tampoco son este tipo de errores, que no deberían de estar. No deberían de estar, pero tampoco es eso. Es estructuralmente el modelo educativo
está causando preocupación. Y la implementación de esas enseñanzas Ahí está el reto. también. ¿Y dónde queda la parte afectiva? Ya hablamos que se cubre la parte cognitiva, la parte académica, la parte psicomotora. ¿Qué pasa con lo afectivo? Padres de familia dicen, no quiero que mi hijo, que mi hija vea esta imagen del aparato sexual masculino en cierta situación, ¿no? Esa también es una parte, es un cambio de ideología. Desde ese sentido, ¿dónde estamos? ¿Qué Se está refleja el México plural que existe, ¿no? O sea, insisto en el asunto de que es legítimo que haya padres de familia que no coincidan por su moral de fe, por sus dogmas de fe, que no coincidan con este tipo de contenidos, pero hay un modelo que se implementó académico, que se implementó en Colombia hace 10 años. La intención del profesor de aula primaria era, no es cierto, en secundaria, era erradicar el embarazo adolescente. Y lo que descubrió el profesor es que la única forma en la que eso se puede hacer es hablando de sexualidad sin tabúes. Entonces lo que hizo fue un proyecto de un año, en donde en lo que consistía ese proyecto era que todas las adolescentes, hombres y mujeres, escribieran un diario sobre su vida sexual. Un diario en que lo compartían, que lo hablaban sin tabús, sin estigmas. Esa generación no tuvo un solo embarazo en adolescencia. Es un modelo reconocido por la ONU. Entonces, cuando se generan estos procedimientos en los que se habla sin ningún tipo de hipersexualización, de tabúes sobre nuestro cuerpo de manera natural, eso genera un proceso de concientización y es lo que se está intentando. Habrá sectores, insisto, que por dogmas de fe no estén de acuerdo, me parece legítimo, pero pues es una herramienta que como Estado se tiene que ¿En implementar. qué grado fue eso? En secundaria, fueron con adolescentes de 13 y 14 años. Porque aquí vienen en Muy el quinto año. Es que ese es de primaria. A mí me parece que hay estas observaciones que hace Max sobre la implementación, sobre algunos elementos como el tema de si será adecuado meter algunos contenidos en primero y segundo de primaria, sobre todo por las capacidades motrices. Me parece que son los debates que se están dando, porque sí hay un proceso de debate, sí hay un proceso de diálogo con el magisterio y que vamos a ir observando. ¿Quieren hacer una crítica más profunda a este modelo? Observemos la implementación. Yo creo que ahí van a salir un montón de vacíos y qué bueno que Pero salgan en la implementación precisamente es lo que dice Max. Por ejemplo, este tema de la sexualidad y los embarazos y las eyaculaciones y cómo funciona. Está bien. Eso es en libros de Está química, bien, ¿no? Lo de por eso, eyaculación. pero está bien incluirlo en la educación. Mi duda es en qué momento del proceso de vida y de educativo de un niño o niña es el Porque eso son adecuado cuestiones para morales, decirlo. ¿no? Realmente, No, más que- yo no veo que sean cuestiones morales, no. Como Yo- ideologías A ver, religiosas el pene se llama incluso. pene desde que nace. Sí, hasta que es que, mueres. a ver, Pero pero está no es lo mismo que le presente. digas al niño de 5 años que su pene se llama pene, a que le expliques ¿Para qué sirve? cómo es una eyaculación y que si los embarazos no deseados. Espérate que los niños se conviertan en adolescentes o preadolescentes Pero para eso es empezar a por hablar, madurez, para recibir para empezar a ese- hablar de embarazos no deseados o de En relaciones México, sexuales. desafortunadamente, los embarazos no deseados se dan Y desde además, chiquitos México en es un país con primaria. un alto índice de abuso hacia menores. Así Creo que es. lo mejor es que los menores sepan Desde- desde muy Esa chicos es cómo una funciona discusión el que se da, y aquí yo Ya estoy de veremos acuerdo de con Eder, porque estamos pensando tal vez en el niño de ciudad, pero en comunidades rurales los niños desde chiquitos, ¿no? Ya empiezan con prácticas sexuales. Entonces, este es un debate también que se debería de dar. A ver, dependiendo de tu comunidad, dependiendo del contexto, vamos a tener ciertas actividades que el maestro te va a poder poner o no. Es decir, otra vez, finalmente, lo que él decía, las cosas se van a ir acoplando, se van a ir adaptando, yo creo que sí. Lo que se critica mucho es por qué no hubo un programa piloto bien hecho antes Que de dijeron que sí implementar, iba a haber. que sí iba a haber y que No al hubo. final no hubo. Ajá. Porque se está haciendo un experimento con 25 millones de niños. No sabemos si va a salir bien o no. Puede ser un éxito. Sí. Podría ser un éxito. El chiste es que se está experimentando sobre la marcha
en lugar de tener resultados concretos de este nuevo modelo Ojalá sea un éxito, educativo. que es lo que queremos todos. Ojalá, ¿no? y estamos a 5 días tengo de 30 regresar a segundos. clases. Coincido Tengo 30 segundos. con Max en la preocupación de la implementación. Yo creo que lo que llaman experimento o pilotaje se ha llevado a cabo durante décadas. Quiero insistir en el hecho de que este modelo por proyectos ya se implementa desde hace décadas en las escuelas privadas. Entonces sabemos que funciona. Habrá que adecuar, habrá que hacer modificaciones, es perfectible, pero por supuesto que el modelo funciona y por eso estaba excluido para que No con los pagarlo. profesores, no con la capacitación, porque es ahí muy ya diferente. veremos. La capacitación que tienen los profesores de escuelas públicas es diferente a las escuelas privadas. Yo lo que quisiera es que se siga discutiendo desde el punto de vista académico, pedagógico y que se quita la política, que se quite la ideología, porque eso es lo que Sí, dentro quiero. de todo es sana la Eder, gracias por haber estado Gracias. aquí. Gracias, Gracias. sana la discusión. Max, gracias por haber estado No, aquí. gracias por Y invitarnos. ojalá esto les haya Muchas servido a gracias. ustedes para formarse un criterio de lo que está ocurriendo en torno de los libros de texto y el nuevo modelo educativo de México.